en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que tome control por su Espíritu Santo de mi vida, de mi ser, sea ministrando el Espíritu Santo, porque yo nada tengo, yo nada puedo dar, sino es por gracia y misericordia del Señor, sino es porque Él me respalda, porque su Espíritu Santo es sobre mi vida y me respalda y me guía y toma el control hablando allí a través de mis labios, a través de mi voz para su vida. Pido así sea en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, el mensaje se encuentra en el libro de los Hechos, su capítulo 17 y verso 16. La poderosa palabra de Dios comienza diciendo: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y algunos y estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pies en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aún ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho: porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Palabra de Dios. Qué mensaje hermoso, poderoso, el cual acá podemos ver un contenido verdaderamente tremendo. En este mensaje que hemos leído, en la cual en aquel momento el apóstol Pablo llegó a ese lugar, allí a los tesalonicenses, allí en ese capítulo 17, verso 16, y bueno, como dice, comienza diciendo la poderosa palabra que mientras Pablo, el apóstol, él esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, este mensaje es un mensaje del Dios no conocido. Ese Dios que muchos no conocen, pero es que sí todo lo necesitamos y que sí todo lo queremos encontrar, pero que la gente no lo conoce. El Dios no conocido. Y este Dios que es el verdadero, que es el todopoderoso, el que formó este mundo y todo lo que en él hay. Ahora, amado oyente, amado hermano, en este preciso instante, Dios llega presentándose a su vida a través de su palabra. Este mismo y poderoso mensaje que el apóstol Pablo presentó en ese lugar, allí a los tesalonicenses, hoy le es presentado a usted. Hoy es el momento que usted despierte. Amado hermano, amado amigo, en este momento Dios llega a su vida diciéndole: despierta, despierta, acá tengo una palabra, acá tengo un mensaje para tu vida, para que tú te despiertes, dice el Señor, y busques y encuentres al Dios verdadero, al Dios que aún no has podido encontrar, no has podido conocer, no has podido tener comunión con Él. Y que verdaderamente una luz se active en su interior y reaccione por el poder de la palabra y se dé cuenta que en verdad no ha conocido al Dios verdadero, que sí ha querido buscarlo. Bendito sea el Señor, que sí ha querido buscarlo, que sí ha querido servirle, ha querido conocerle, pero lo ha buscado equivocadamente. En su inocencia y en su necesidad de encontrar, adorar a Dios, adorarlo, lo ha hecho en cosas visibles y palpables. Muchos adoran y buscan a Dios en estatuas,
esculturas hechas por manos de hombres, otros buscan y creen tener y honrar a Dios en organizaciones religiosas o eventos que se parecen a un club social o a un casting de coreografías donde allí luego eligen por vista y sentimientos y por conveniencias personas o por cosas materiales, bienes terrenales, eligen a los que serán levantados. Santo Señor, ten piedad. Y quiero decirle que así no, nunca encontraremos al Dios verdadero. Él no habita en esas cosas, en estos lugares, ni de esta manera. Nada que tenga que ver con cosas visibles, palpables, o mucho menos, mi alma te alaba, Señor, o mucho menos elecciones determinadas, tomadas por sentimientos o conveniencias, por las razones que sean, que a nosotros nos puedan parecer que si hacemos de tal manera o tales cosas o tales sacrificios, o lo hacemos así o hacemos aquello. Muchas veces las personas piensan, y esto verdaderamente es un grave error, amados. Es un error gravísimo nuestro. Es falta de conocimiento de la verdad y de la revelación de la palabra poderosa de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Obediencia quiero y no sacrificio. Y porque nada, amados, nada de lo que nosotros, los seres humanos, planifiquemos, nos llevará a conocer o acercarnos a Dios. No, amado, al Dios potente, temible, al único, al soberano, no se le encuentra ni se le sirve así, sino que Él porque Él verdaderamente nuestro Dios, el Dios creador, Él no es carne, no es visible, cosa que se consume ni es pasajera, cosas pasajeras como para que lo encuentremos en sacrificio o en cosas que nosotros hagamos o no. A Él no lo compramos con cosas que hagamos. O no dice la Escritura como si Él necesitase de algo, pues Él es quien da todas las cosas, pues Él es quien da la vida y el aliento a todas las cosas. Bendito sea el Señor. Espero usted esté escuchando esta palabra, porque es palabra de Dios y Dios habla y habla claro. Y llegará un momento cuando no podremos escuchar más la palabra de Dios y vamos a tener anhelo de escuchar la verdad y ya no la tendremos a esa oportunidad. Por eso hoy debemos estar despiertos, estar en alerta y escuchar la voz de Dios. Como decía, la palabra poderosa del Señor, que Él es quien da aliento a todas las cosas. Y una sangre ha hecho todo el linaje, dice, de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Wow, bendito sea el Señor, mi alma te alaba, Cristo de la gloria.
Dios en este día y por este medio habla. Dios sigue hablando a sus vidas, porque de la misma manera como en Atenas, en aquella oportunidad, el apóstol Pablo llegó hasta ese lugar y él se entristeció viendo las multitudes, los hombres en aquel lugar, de personas ciegos y sordos espiritualmente, totalmente errados, buscando a Dios. Ellos querían adorar a Dios y servirle y encontrarlo, pero lo hacían equivocadamente, adorando, idolatrando imágenes, adorando dioses creados por manos de hombre y llenos de costumbres paganas y religiosas. Se reunían todos y a su manera ellos celebraban y adoraban, sin entender que esto era y es abominación al Dios Santo, bueno y fiel. Y ahora, en estos tiempos, está pasando exactamente lo mismo. Por eso Dios hoy viene a traerle esta palabra a su vida, hombre, mujer, hermano, amigo, para que usted despierte y mire qué y a quién está adorando y cómo está buscando o queriendo encontrar a Dios, que pueda meditar en esto, porque verdaderamente nosotros vemos como en aquellos tiempos las personas buscaban a Dios, ellos creían adorarle a Dios y en su necesidad de adorar, todos dioses que le presentaban, le rendían y le adoraban, aún como después luego llegó el apóstol y le presentó a un Dios no conocido que le decían, ellos adoraban, porque verdaderamente tenían esa necesidad de sentir a Dios, de encontrar a Dios y de adorarle, pero verdaderamente lo hacían mal, porque no tenían ellos conocimiento, no tenían la verdad en su vida, aún no había llegado la verdad a su vida. Llegó cuando el apóstol llegó a ese lugar y él fue y se presentó ante ellos y les predicó y les habló del verdadero Dios. Entonces pudieron ellos escuchar la verdad por primera vez, como dice la escritura que hemos leído, que ellos no entendían, luego preguntaban y querían entender qué era lo que él decía. Algunos decían, ¿qué dice este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Y ellos querían entender hasta que el apóstol les predicó y les habló del verdadero Dios, en el cual luego muchos creyeron y le siguieron, se fueron con él, otros no creyeron, pero él llegó con la verdad. Y hoy en estos tiempos vemos que estas cosas están pasando. Por eso Dios hoy habla a través de su palabra, a través de este mensaje. Hoy cómo vemos el mundo, cómo lo vemos, cómo lo escuchamos, cómo está el mundo. El mundo está conmocionado. El mundo, las personas están desesperadas, las personas están confundidas con esto de la pandemia, de las vacunas, con estas cosas que están pasando y que siguen pasando, falta de trabajo, malas noticias, empeoran las cosas, las personas están confundidas, las personas desesperan y las personas allí en su interior, ellos quieren buscar a Dios, quieren tener una respuesta. Muchos quieren acercarse a Dios, pero lo buscan mal. Se acercan a lugares o a cosas que realmente no tienen nada que ver con Dios, como en aquella oportunidad, porque su entendimiento está cegado.
y no pueden ellos entender la verdad, porque aún no ha llegado la verdad a su vida. Aún no han encontrado al verdadero Dios, no se han encontrado con el verdadero Dios, y por eso es que ellos andan errante y no tienen firmeza, porque cuando nosotros conocemos al verdadero Dios, a nuestro Creador, a quien nos da la vida, el aire que respiramos, nos mantiene de pies, a quien nos formó y por Él respiramos, como digo, por Él estamos de pies hasta que Él lo determina. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, estamos en un mundo así, porque yo en este momento estoy en un mundo así, y muchos hombres y mujeres que conocen al Cristo de la gloria, que han conocido por gracia, por amor y misericordia, hemos llegado al conocimiento de la verdad. Nosotros estamos en este mundo que lo vemos y lo vivimos de esta manera, donde hay tanto mal, envidia, muerte, hambre, enfermedades, pandemias, lo que usted ve y escucha que hay, estamos. Pero nosotros tenemos identidad y tenemos firmeza, tenemos claridad de quién verdaderamente somos. Somos hijos de Dios y no dependemos de la situación, de lo que está pasando, aunque el mundo, dice la palabra del Señor, que aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen, no temerá mi corazón. En Dios estaré confiado, porque verdaderamente nosotros sabemos que nuestra vida no depende de lo que está pasando en el mundo, depende de Dios. Entonces nosotros podemos permanecer más allá de todo lo que, en la situación que nosotros estamos, pero nosotros tenemos esa seguridad, esa firmeza, esa claridad, tenemos la identidad de quiénes somos y de que la mano de Dios está sobre nuestras vidas y que nada pasará en nuestra vida si Dios así no lo permite. Y si Dios permite algo, Él sabrá por qué lo hace. Acá lo importante no es desesperarnos, atribularnos como hace el mundo, o no saber para dónde ir, no saber qué hacer, o hacer tantas cosas que al final nos dañan peor, nos pierden, porque no sabemos, no tenemos realmente el conocimiento de la verdad. Entonces, esto es una diferencia muy grande que hay en las personas que tienen al verdadero Dios, que han conocido a Dios, y en aquellos que lamentablemente, aunque tengan su mejor intención, su mejor anhelo de buscar y de servir a Dios y de encontrarle, pero aún no le han encontrado, no le han conocido, porque no ha llegado la verdad a su vida, y su vida no ha sido transformada, no ha sido limpiada, su vida no está en las manos del Señor. Entonces esas personas con esta situación verdaderamente están viviendo algo tremendo. Hay desesperación, angustia, desánimo, confusión, idolatría, viene todo lo que le dicen, lo creen porque ya no saben qué hacer. Y verdaderamente las personas terminan tan desanimadas y muchas en depresión, muchos se quitan la vida y muchos se estresan, se enferman, porque esto pasa cuando en nuestra vida no está Dios, porque es Dios quien, más allá de todos los problemas, de toda la situación que hoy estamos atravesando en el mundo y que van a venir peor, porque la palabra dice que estos son comienzos de dolores, como dolores de parto que comienzan. Y nosotros sabemos, y están los problemas y las necesidades y las cosas que estamos viviendo, pero sí tenemos en claro, como decía, de que dependemos de Dios, y que si le buscamos a Dios y le creemos y tomamos su palabra,
le obedecemos a Dios, como decía, sabemos nosotros que Él, su mano, vendrá sobre nuestras vidas y Él nos cubrirá, nos protegerá, nos guiará, hará que nuestros pies caminen por el camino correcto, nos quitará de allí de los lugares donde realmente Él no quiere que a sus hijos le pasen. Y si algo nos pasa, porque Él lo permite, sirviéndole a Él, estando aferrado a Él, haciendo su voluntad, sabemos que esto para nosotros es ganancia, porque aquel que pierde la vida por causa de Dios la hallará, dice su palabra, pero aquel que quiere salvar su vida la perderá. Entonces, hoy Dios nos habla, porque como decía, en estos tiempos está pasando lo que en aquel momento pasaba cuando este varón se estremeció en espíritu de ver tanta idolatría y cómo los hombres estaban lejos de Dios y querían buscarle, pero le buscaban mal. Hoy está pasando esto y muchos hombres y mujeres también que quizás están en las congregaciones o quizás son líderes, pastores, tienen allí un cartel, un rango, un ministerio y otros que congregan y quizás muchos pensamos que haciendo todo lo que yo hago, lo estoy buscando bien al Señor, estoy haciendo bien las cosas, pero verdaderamente la palabra del Señor nos va mostrando más adelante cómo es verdaderamente un hombre o una mujer que verdaderamente le ha encontrado a Dios y que verdaderamente le sirve en espíritu y en verdad, que verdaderamente es un hijo, un escogido de Dios. Porque, como decía, muchos continuamos entonces la palabra y muchos dicen, muchos hombres, muchas mujeres dicen, yo creo en Dios, creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Pero, amados, no es a nuestra manera, es a la manera que Dios nos ha dicho, nos ha ordenado que deberíamos buscarle. Como en aquella oportunidad cuando el apóstol entró a dialogar y a presentar el evangelio a los habitantes tesalonicenses. Y Dios habla porque es necesario que despiertemos. Verdaderamente debemos despertar, amados hermanos, tener un despertar espiritual. Y verdaderamente en nuestra vida tiene que haber cambios en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que recibamos. Verdaderamente debemos tener una visión diferente, la verdadera, la que proviene de Dios. Es necesario que tomemos la palabra de Dios y con fe nosotros podamos quitar, desarraiguemos de nosotros todo espíritu e idolatría y de cosas que no provienen de Dios, cosas que empañan nuestros ojos y tapan vuestros oídos para que viendo no veamos y oyendo no oigamos, dice la palabra allá en el libro de San Mateo 13, capítulo 13 y verso 15. Y estos espíritus hacen esto en las personas para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice el Señor. Entonces, por eso es que las personas muchas veces también cuando se le habla del Señor,
se le habla la verdad, se le predica la verdad de Dios, muchas personas no quieren creer y viendo no ven y aunque escuchan no entienden, porque es un espíritu que hace esto, para que con el corazón ellos no lleguen a entender la verdad de Dios, porque si ellos se convierten, dice el Señor, entonces Dios les sanaría. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Bendito sea el Señor. Porque verdaderamente si entendiésemos de corazón, si nuestro corazón entendiera sabia y verdaderamente a Dios, y si nos convertidos a Dios, no convencidos, sino convertidos. Convencido puede ser cualquier persona que es convencida para llegar a las reuniones o recibir a Dios y bueno, se convenció y puede ir, puede congregar o puede hacer cosas para Dios o decir que cree en Dios porque se ha convencido, pero Dios no aprueba esto, no lo recibe, porque Dios quiere hombres y mujeres convertidos, que haya cambios. Cuando vamos a Dios y nos convertimos, tiene que haber cambios en nuestras vidas, tiene que haber una entrega total para con Dios. Entonces, cuando nos convertimos a Dios, Dios trae sanidad a nuestras vidas, a nuestras tierras, a nuestra familia, crecimiento y bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba. Y amados, esta es la razón por la que el enemigo, el espíritu, la fuerza de las tinieblas trabaja fuertemente para que las personas no se pongan en una entrega total, para que no se sumerjan a la autoridad de Dios en su presencia. El espíritu de las tinieblas está constantemente lanzando dardos y flechas a las mentes y manda desánimos, como hablábamos hace un rato. Él manda desánimo, confusiones, malos pensamientos, poniendo rencores en los corazones, celos, enemistades, pleitos, discusiones, malos entendidos. Te acecha todo el tiempo. Enfermedades físicas, divisiones, tentaciones, te tienta de una de otra manera, etcétera, y muchas cosas más que son ofrecimientos rutinarios del mundo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y por eso es que Dios, amado hombre, amada mujer, amado hermano, es por eso que Dios nos dice, Dios nos enseña muy claramente y nos dejó un manual de vida para ser enseñado en su verdad, sin equivocarnos. Y nos dejó el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para que Él nos guíe y nos revele todas las cosas. Y acá vemos claramente por qué el mundo y todo ser humano que no ha tomado, que no ha aplicado, no ha implantado estas herramientas, estos mandamientos exactos, verdaderos, poderosos, que son las entregadas por Dios al hombre, a los hombres, para tener así la cobertura de Dios. Cuando nosotros, los hombres, la humanidad, no toma el mandamiento de Dios, no lo aplica, no lo vive, entonces no tenemos cobertura de Dios. Andamos errante, andamos
Si no caminamos en estos fundamentos, entonces andamos errante, andamos lejos de Dios, creyendo estar bien en nuestra propia opinión. Y nos dice la Biblia que allí en el libro de los Proverbios, su capítulo 14 y verso 12, y también en el capítulo 16 y verso 25, Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Dios nos habla y nos enseña y nos ha dejado el modelo a seguir, nos deja las armas que a nosotros nos conducen a una verdadera vida cristiana, donde si tomamos su decreto no andaremos errantes ni confundidos, y mucho menos vencidos ni fracasados. Es claro y sencillo, es tomar la Biblia, leerla, meditarla, escudriñar las Escrituras, pedir sabiduría a Dios, revelación de su palabra, pedirle entendimiento, conocer su palabra, quién es su voluntad, quién es la voluntad de Dios. La encontramos en la Biblia. Cómo los hombres tienen que andar para tener salvación, para tener cobertura de Dios, para caminar a la voluntad de Dios, como anduvo el Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos todo? En la Biblia, en el manual de vida. ¿Quién es la voluntad de Dios? La encontramos allí. ¿Qué nos ha decretado? Entonces, cuando nosotros leemos, meditamos, pedimos a Dios el conocimiento, la sabiduría, la revelación de su palabra, podemos entender, entonces nosotros debemos aplicar la palabra, vivirla, hacer de la palabra de Dios el fundamento implantado en nuestro diario vivir. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Y acá, seguido luego de su palabra y aplicarla, obedecer su palabra, ponerla en obra cada día de nuestra vida, en cada cosa que hagamos, seguido de esto, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ser guiados, seguir la guianza del Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él. El Espíritu Santo es quien nos garantiza la victoria, porque esta es la voluntad de Dios. Y todos los seres humanos fuimos diseñados por Dios conforme a su santa y divina voluntad. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Conforme a su santa y divina voluntad nosotros fuimos diseñados, y es por eso que es el Espíritu Santo quien nos debe guiar, enseñar y administrar en todo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, amados, lo dice la Biblia. Romanos 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén, Señor, ayúdanos. Y Pablo, acá el apóstol, vemos en el texto leído, en Hechos 17, 16, este varón
lleno de la presencia de Dios y guiado por el Espíritu Santo, él llegó hasta ese lugar oscuro, oculto y lleno de idolatría. Y con mucha sabiduría este varón de Dios y humildad y discernimientos espirituales, él mientras esperaba, dice la poderosa palabra al comienzo en el 16, dice, mientras esperaba a sus compañeros, dice, él meditaba, observaba el lugar y se entristeció en espíritu al ver a los hombres de ese lugar errante, espiritualmente ciego, lleno de idolatría, adorando a cuanta imagen o escultura le traían delante de ellos. Eran tantas las necesidades de encontrar, como decíamos en el comienzo, que muchas veces las personas tenemos tanta necesidad de sentir algo diferente, de encontrar a Dios, de sentirlo, y que lo buscamos muchas veces desesperadamente, pero lo hacemos errado, lo estamos buscando mal, y es por eso que no recibimos correctamente la respuesta de Dios. Por eso hoy nos habla Dios, para que nosotros podamos dar un paso, meditar, reflexionar, pararnos en los caminos y ver dónde verdaderamente, amados hermanos, dónde estamos parados, dónde estamos buscando a Dios, reflexionar y buscar verdaderamente la puerta correcta para encontrar al Dios verdadero, al Dios no conocido, al Dios que no lo hemos conocido. El Dios que está, que es verdadero, que es todopoderoso, que es soberano, que nos ama, pero que nosotros no le conocemos, y por eso nuestra vida está como está y nos encontramos perdidos, nos encontramos turbados, nos encontramos en tiniebla, nos encontramos desesperados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso vemos que las personas, amados, van de un lado para el otro, hacen una cosa, hacen otra, hacen todo lo que escuchan, lo que le dicen hacer, todo tipo de cosas, y todo lo que le dicen lo hacen, y nada cambia, todo sigue de mal en peor. Y hay desesperación, como decía, confusión, desánimos, depresiones. La gente tiene depresión, la gente allí se pone de una manera totalmente muy, muy mal. Mucha gente que verdaderamente está alterada, allí con crisis nerviosa, y ya no saben qué hacer. Bendito sea el Señor. Y amado, muchas veces también, ¿por qué? Porque verdaderamente muchas veces también, amado, a muchas personas, como decía hoy, muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Creo en Dios a mi manera o como a mí me lo enseñaron. Sabemos que cada persona tiene la libertad de creer. Dios dice que Él no es ladrón ni salteador. Dios no obliga a las personas, sino que Él le ha ofrecido la vida de su Hijo para salvación y vida eterna, pagando un precio muy alto. Pero en nosotros está determinar si creerle y tomar lo que Dios nos ha ofrecido o no. Y muchas veces las personas creen porque verdaderamente les han
allí infundido desde chico, les han aplicado algo, una creencia, y eso lo siguen eternamente. Y también muchas personas que allí están trabajando para el Señor, muchas veces en las congregaciones, también se preguntan y dicen, bueno, si yo hago la voluntad de Dios, y muchos dicen, trato de hacerlo mejor, me esfuerzo, hago bien las cosas, no hago daño a nadie, ayudo a quienes puedo, creo en Dios. ¿Y qué está pasando entonces? Y muchos dicen, pero amado hermano, muchos dicen y piensan y se hacen esta pregunta verdaderamente. Pero sí, muchas veces nosotros, es verdad, muchas veces podemos estar como tenían estos hombres en ese lugar donde llegó el apóstol, la mejor intención de buscar a Dios, la mejor intención de servirle. Podemos estar esforzándonos, podemos estar haciendo todo lo que desde nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, intentar lo mejor y esforzarnos para hacer algo bueno y acercarnos a Dios. El tema es que muchas veces estamos en lugares equivocados o buscándolo en cosas o en lugares donde verdaderamente el Dios verdadero allí no se hace presente. Ahí tenemos la respuesta a esto. ¿Por qué? Si yo hago esto, si yo trato, ¿qué está pasando? Sí, nosotros sí lo hacemos. De nosotros está todo. El tema es que el Dios verdadero no está en control de ese lugar. Entonces el tema está en yo pararme, reflexionar, meditar y ver. Entonces yo acá tengo que centrarme en Dios, pedirle a Dios que me muestre, que me hable y que dé el paso correcto en su voluntad para yo dar ese paso por el camino y el lugar justo donde Dios verdaderamente me está esperando, donde está ese Dios verdadero, ese Dios poderoso. Porque yo hago, yo lo intento, pero Dios no se hace presente ahí. Verdaderamente lo estamos buscando en montones de otras cosas, pero no en el exacto lugar donde debemos dar ese paso para tener el encuentro con el Dios verdadero. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Y como decía que bueno, esto pasa muchas veces también, que muchas veces se han conocido, le han enseñado desde muy chicos, desde tradiciones, cosas o creencias. Como decía, cada quien tenemos la libertad, pero lo invito a reflexionar, a pensar a través de la palabra que usted está escuchando en esta hora, y usted luego encontrará allí la respuesta dentro de usted mismo a través de la luz de la palabra. Porque este es un grave error. ¿Por qué, amados? Cerrarnos a algo que hemos creído o porque nuestros antepasados nos han infundido y tomarlo y aferrarnos, atarnos a eso. Es un grave error. ¿Por qué? Porque, amados, primero que a Dios debemos buscarlo como Él dijo y nos dejó escrito que lo hagamos. Para encontrarlo y tener parte con Dios, vamos a buscar una Biblia, pida usted allí en el libro de San Juan, su capítulo 14 y verso 6. Dice el Señor Jesús, el autor de la vida, el Señor Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no es a nuestra manera que debemos creer ni buscar a Dios, sino a la manera que Dios dijo que lo debíamos hacer. Es la manera de encontrar a Dios y de tener la salvación y la vida eterna.
Entonces esta es la única manera de encontrar a Dios. Y lo segundo, importante también, que debemos meditar, como vemos en el mensaje que leímos, que el apóstol meditaba en este mensaje. Él, mientras esperaba a su compañero, él miraba al lugar, observaba y meditaba. Cuando llegó a ese lugar, él fue muy sabio para poder ingresar a hablar a los tesalónicos. Observó muy bien el lugar. Bendito sea el Señor. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Amados, nos quiere decir que nosotros podamos despertar, amados hermanos, porque verdaderamente queremos buscar personas, buscar las almas para los cristianos, hablo para los hombres, mujeres y hijos de Dios. Muchas veces queremos llegar con el mensaje de salvación a lugares donde las personas están mal, pero muchas veces no sabemos ni cómo entrar porque no usamos la sabiduría. Nosotros vemos que el apóstol se paró, observó, meditó y vio por dónde él podía entrar a hablar, observó en ellos su creencia, su movimiento y vio también allí esa escultura al Dios no conocido. Entonces él por ahí entró a hablar. Nosotros debemos mirar los lugares, mirar los barrios, mirar las personas, observar quiénes son los problemas de la persona, qué le está pasando a las personas, qué les está aconteciendo, ser observadores, ser sabios, ser entendidos por la palabra de Dios para luego entrar con el mensaje y tener resultados positivos. Entonces todo esto la palabra nos enseña, bendito sea el Señor. Mi alma alaba a Cristo. Entonces, Dios amado nos ha dado a nosotros, a los seres humanos, nos ha dado capacidades, muchas cosas, y nosotros podemos entender, ver, oír, accionar, tenemos capacidades de entender y de crear cosas, memorizar y comparar. Entonces debemos activar nuestra mente y recorrer, analizar, por qué si es una persona la que nos enseñó, nos dijo algo, que esto es lo que debemos hacer, o así es como debemos creer o debemos hacer, o en esto debemos creer, y nos dijo todas estas cosas, esto es así, lo debemos hacer así, pero nosotros vemos buenos resultados. No vemos, si usted le han enseñado algo, le han aplicado algo, le han dicho que confíe en algo, le han dicho que las cosas son así, una persona, pero usted a lo largo de la trayectoria de su vida ve que pasan los años y pasa, y usted con su creencia o con su manera ve que no tiene resultados positivo, que no hay una realidad, una verdad, algo positivo, algo que realmente nos favorece y nos da resultado. Entonces nosotros debemos pararnos, meditar y ver los frutos. Analice. No se ate a un pasado, a una enseñanza, no se detenga en algo que personas le dijeron que usted haga o deje de hacer, que así debe ser. Cuando usted analiza y ve que no tiene usted provecho, no tiene respaldo, no recibe frutos dignos como para decir, sí, lo que me dijeron o en lo que yo estoy es una verdad, es algo positivo. Si esto no es así, entonces seamos sabios, entendidos, no nos dejemos llevar por argumentos implantados y por palabras que vemos que no nos
garantizan nada positivo, no nos dan provecho, crecimiento, no nos favorecen, no seamos espiritualmente ciegos, no demos. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba, Jesucristo Rey. No demos manotazos de ahogado. Amados, encontremos la verdad. Encontremos la verdad, despiértemos, analicemos. Usted tiene conocimiento, sabiduría, capacidades, Dios se lo ha dado, al igual que a otras personas. Entonces no se lleve por dichos, sino analice los frutos y su vida, dónde está parado. Porque dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. La Biblia habla. Bendito sea el Señor. Al Dios verdadero. Busquemos y encontremos al Dios verdadero. Al que presentó el apóstol Pablo, al que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto en el verso 24 de nuestro texto habla de esto. Y no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Bendito Señor, bueno y fiel, te adoro, Jesucristo de Nazaret. Verdad, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de vosotros, porque Dios está ahí con los brazos abiertos, con sus manos extendidas, esperando al hombre, esperando a la mujer, esperando que nosotros verdaderamente nos paremos en el camino y nos demos cuenta que estamos mal, que estamos buscando a Dios mal, que estamos tratando de encontrarle de una manera errada, porque no tenemos resultados positivos. Entonces que nosotros verdaderamente podamos pararnos en el camino, como dice su palabra, y analizar y ver qué es lo que está mal en nuestra vida, o que quizás tenemos la mejor disposición, la mejor intención y el mejor anhelo de encontrar a Dios, de servirle, de conocerle, pero lo estamos haciendo en una manera en la cual estamos errados, estamos equivocados, estamos dando pasos fuera de la voluntad de Dios por alguna razón. Entonces debemos pararnos, debemos meditar y debemos pedirle a Dios: Señor, yo quiero encontrar el camino de la verdad, quiero encontrar al Dios verdadero, quiero encontrarte, Dios verdadero, Dios potente, Dios creador. Quiero estar en tu voluntad, quiero que tú me ilumines, quiero encontrarte, quiero sentirte, quiero estar en tu presencia, quiero estar en la verdad. No quiero andar más cerrado, no quiero andar más equivocado, no quiero servir más de una manera que quizás yo creo o pienso que estoy haciendo las cosas bien, pero que realmente no lo son, sino que verdaderamente estoy equivocado. Yo ya no quiero tener más esa condición. Quiero llegar verdaderamente al conocimiento de encontrar y de conocer a ese Dios verdadero que el apóstol Pablo en aquel momento presentó a estos hombres, y que muchos creyeron, le conocieron y entendieron y le siguieron. Verdaderamente yo quiero ser ese hombre, esa mujer, y caminar en tu voluntad y no estar más cegado y no estar más haciendo cosas para
líderes o personas o allí cosas que no son el Dios verdadero. Quiero verdaderamente estar con el Dios verdadero, con ese Padre Celestial, Creador nuestro, que formó al cielo, a la tierra y a todas las cosas que en Él hay. Hable con Dios, direccióname. Quiero que me guíe tu Espíritu Santo, Señor. Quiero encontrarte, quiero que mi vida cambie verdaderamente. Entonces Dios le iluminará, Dios le guiará por su Espíritu Santo, conocerá, encontrará a Dios, lo podrá sentir, porque a Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Y cuando usted sienta a Dios en su interior, en su corazón, en su espíritu, allí en su mente, usted entregue su corazón, su vida, usted va a ver que va a tener un cambio total en su vida. Va a estar en este mundo lleno de problemas. Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no nos deja, y cuando lo sentimos y lo encontramos, no nos sentimos solos, estamos seguros, tenemos identidad, tenemos fe y sabemos que nada pasará si Dios no lo permite, y si Dios permite algo, sabemos que eso será lo mejor, porque nada pasa en los hijos de Dios que no sea para bien. Todo lo que acontece en los hijos de Dios nos ayuda para bien. Así que, amados hermanos, esta es la palabra, este es el mensaje que Dios ha traído para su vida. Medite, reflexione, párese en el camino y verdaderamente vea que sí está dando fruto, cómo está allí su vida, su camino, su andar. Y si no, hable con Dios y, guiado por el Espíritu Santo, camina en la voluntad de Dios. Le garantizo triunfo y victoria, porque la palabra de Dios lo dice. Y Dios es fiel. Él dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que Dios le bendiga. Yo me estoy despidiendo en esta hora. Saludo a Mónica, le agradezco, agradezco a la audiencia amada, a cada uno de ustedes que allí están del otro lado, escuchando, recibiendo la palabra de Dios. Espero les sea de bendición, de edificación para su vida, que les traiga aliento, liberación, sanidad, fortaleza, aumente la fe a sus corazones. Verdaderamente es palabra de Dios que ha llegado a su vida. Yo solo he prestado mi voz para transmitirla. Dios le bendiga en gran manera, y acá le estoy dejando mi número telefónico si quiere mandar mensaje, por oraciones, por consejos, por una visita, por lo que usted allí anhele o desee o necesite en su vida, en un ser amado, en alguien. Puede mandar con libertad, que para eso Dios nos ha llamado, para servir y no para ser servido. El teléfono es para fuera de Paraná, más 54 9 34 35 70 46 87. Repito, más 54 9 343 57 046 87. Y para acá, para Paraná, localidad, tenemos 343 510 46 87. Que Dios le bendiga, y si Dios mediante así lo permite, el día lunes a las 20 horas estaremos con más palabra de Dios, adoración para nuestro Rey a la hora 20, todos los lunes a las 20 horas por FM Cambalache, su radio amiga. Este canal de bendición que Dios nos ha permitido para llegar a sus vidas, hogares, y traerle palabra de bendición, palabra de aliento, para que su vida pueda mejorar el nombre poderoso de Jesús. Así que bueno, nos despedimos entonces de esta manera, con una alabanza más para la gloria del Señor. Y bueno, les mando un abrazo, que tengan buenas tardes, buenas noches, en la paz y en el amor de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga. El Espíritu Santo sea en control de nuestras vidas.